Bueno, como sabéis, el webinar va a tratar de Azure y, bueno, el centro de datos en la nube, ¿vale? Estaremos media horita y comentaremos un poco todo lo que vamos a hablar ahora, que os voy a dar con detalle. Me presento, yo soy Ángel Cabrero, especialista Cloud en el área de Nunsis. A partir de ahí, va a haber gente que me conozca, gente que no, pero bueno, al final estamos trabajando con Office 365 en el departamento y Azure, ¿vale? Tenemos un equipo Cloud y a partir de ahí, pues, proyectos, implantaciones, consultas, preventas, trabajamos diariamente con ello. El índice, bueno, pues como lo sabéis, habéis inscrito que es el Cloud Computing, trataremos primero esto y sus beneficios. Lo segundo es que es Azure, las ventajas de Azure y los tipos de servicio. Y tres, los servicios de Azure más demandados, hablaremos un poquito por encima, ¿vale? Y la parte para mí más interesante es el Azure SQL Recovery y Backup, ¿vale? Si empezamos un poco a hablar de las transformaciones, que esta es un poco la presentación que siempre pongo yo en mis formaciones o en mis preventas, al final el Cloud Computing salió en 2010, ¿vale? Y a la par también salió lo que es el nombre de Office 365 y Azure, ¿vale? A partir de ahora, bueno, pues lo que actualmente tenemos es que esto evoluciona muchísimo, no solamente la parte de Office 365, que ya lo conoce casi todo el mundo, sino Azure, que va a la velocidad que va Office 365 cuando inició. Es decir, va muy rápido, va sacando novedades y al final lo que resulta es que la gente que ya está trabajando con Office 365, pues la curiosidad de saber, oye, pues voy a ver cómo funciona bien Office 365, voy a enterarme un poquito del tema de Azure, ¿no? Me voy a informar y voy a ver qué posibilidades tengo en la empresa con ello. Si nos centramos en qué es el Cloud Computing, al final, bueno, pues es la entrega de servicios informáticos, servidores, almacenamiento, base de datos, etcétera, que a través de Internet un proveedor no lo puede dar. En este caso puede ser Azure, como puede ser otra plataforma. Entonces, nosotros lo que hacemos es externalizar el servicio. No tenemos en nuestra organización pues, los servicios críticos, ¿vale? Y los sacamos a proveedores externos. Los beneficios de Cloud Computing, pues bueno, nos basamos en estos cinco, ¿no? Los costes, la disponibilidad, la escalabilidad, la seguridad y la capacidad, ¿vale? Los costes al final es modelo pago por uso. Es algo que se sacó y han sido, bueno, pues para mi parte a nivel de Microsoft es un tema que lo ha llevado al éxito con el tema de Office 365. Entonces ahora está con el tema de Azure, que es al final es lo mismo. Cambia los conceptos que hablaremos, pero al final es pago por uso. Yo pago por algo que necesito y en el momento no necesito, pues apago la máquina, por ejemplo, y ya no tengo ese consumo, ¿vale? Hablamos de menor inversión para empezar a trabajar, al final ya no hace falta infraestructura con Azure, es decir, yo si tengo que montar un servidor con una plantilla que necesita tener tanto disco, tanto memoria RAM y tal, al final yo ya no dependo de que internamente en servidores locales yo tenga que tener esa escalabilidad o a lo mejor no llego, ¿no? Yo me voy a Azure, pido lo que necesito y lo pago, ¿vale? Ahorro de mantenimientos, al final es un tema de, bueno, pues, es decir, no tengo que estar con los aire acondicionados en el data center que tenga y todo esto, ¿no? Reparaciones en las máquinas, bueno, al final, pues ya sabéis un poco, ¿no? El que trabaja al final con el tema de, bueno, a nivel de sistemas, sabe lo que ocurre, ¿no? Con el tema de las máquinas, que es el claro ejemplo, ¿no? Disponibilidad, bueno, pues al final es algo habitual que ocurre el de montar una máquina porque, bueno, tenemos a lo mejor clientes que ha surgido que han montado una máquina en Azure, por poner el caso, el ejemplo claro, ¿no? Y se monta en un data center lo más cercano a Estados Unidos, la montas en la red y la latencia es menor. Claro, si tú lo montas aquí en España, en tu data center, y tienes que dar acceso a gente de Estados Unidos, pues lo lógico es que la latencia a nivel de red vaya peor. Como en Azure puedes desplegar máquinas y dependiendo del tema de la red, más cercano a la empresa, pues eso es lo que te da también ese nivel de mejora, ¿vale? Disponibilidad garantizada por contratos SLA, eso ya lo pone Azure, ¿vale? Implementación más rápida de nuevos servicios, al final ya no hace falta que esté pendiente yo si tengo almacenamiento, si tengo espacio, es un tema que yo ya le pido a Microsoft, ¿vale? Escalabilidad, pues bueno, al final yo recuerdo un proyecto que tuvimos en que un cliente montó una máquina que está empezando a crecer, de repente esa máquina en Azure, pues bueno, se quedaba porque tanta gente iniciaba sesión en la máquina, a nivel de recursos ya no iba tan bien como en principio y le dije al cliente, mira, en un minuto reiniciamos la máquina y te ponemos otra plantilla con más almacenamiento, con más memoria RAM, con más cores. ¿Y qué ocurrió? Pues que nada, en un minuto lo tuvo, hicimos un reinicio y ya está, ¿vale? Escalado vertical horizontal es que igual puedes subir que un día puedes bajar, ¿vale? Podemos trabajar en eso. Seguridad, pues bueno, eso ya entra a Azure, tolerancia a fallos, replicación de datos, está todo redundante, replicado y sobre todo la capacidad, o sea, capacidad de cómputo, almacenamiento ilimitada, es decir, aquí no va a tener limitación de espacio, porque al final ya sabéis cómo está el tema en Office 365 y en Azure, que es el claro ejemplo,
Bueno, pues yo pido y pago. No hay necesidad de aprovisionar capacidad que no va a usar al final, que también es muy importante, ¿vale? Y es un poco los beneficios de Cloud Computing. Entonces entramos en la parte del webinar que es el tema de Azure. Azure es la plataforma cloud de Microsoft que permite a la empresa crear y administrar fácilmente servidores en la nube. Máquinas virtuales de Windows y de Linux. Como sabéis, hace poco pues también adquirió el tema de Linux y Windows, pues se quieren, ¿no? Que es un poco el eslogan de Microsoft, ¿no? No solamente entramos a máquinas que estamos hablando, sino base de datos, almacenamiento, copia de seguridad que luego veremos y mucho más al final. Es el pago por uso. Yo puedo tener una máquina desplegada en Azure, pues yo sé que realmente de lunes a viernes se utiliza y yo por un poco de ser le puedo decir, mira, apago la máquina los sábados y domingos y que el lunes se me encienda a las 7 de la mañana. Entonces yo esos costes no los voy a tener porque he apagado la máquina, ¿vale? Claro, habrá máquinas que se puedan apagar y máquinas que no, ¿vale? Lo interesante de todo esto, bueno, actualmente ahora son, Azure está en 52 regiones, ¿vale? Que se puede, donde están los data centers, que esto no para de crecer y seguramente el próximo mes pues serán 53 y 54, ¿vale? Que es un poco lo que es la plataforma Azure Cloud de Microsoft. Esto que tenéis aquí es un panel de Azure, ¿vale? El que haya empezado con Azure en sus inicios en 2010 ya no tiene nada que ver este panel, porque el panel era azulito, no tenía tanto como ahora, ¿vale? Y a partir de ahora aquí está el claro ejemplo de lo que es la plataforma Cloud de Microsoft, es decir, esto no para de crecer y a la parte de la izquierda veis un montón de servicios. Hemos hablado un poco de las máquinas virtuales, bueno, hablaremos un poquito más, pero fijaros al final que yo puedo montar una máquina virtual a nivel de Azure, a nivel cloud, y yo puedo crear una VPN con mi firewall local y esas máquinas se ven en la infraestructura local del cliente, que es un poco lo que la mayoría de cosas se suele realizar, ¿no? Servicio de Azure, al final los servicios de Azure que tenemos es máquinas virtuales, servicios web, servicios de contenedores, servicios de almacenamiento, blogs, tablas, al final tienen una multitud de servicios que lo que conllevan es al final el cliente evaluar lo que interesa o lo que al final puede interesar a desplegar servicios para no tener ese mantenimiento. Por ejemplo, hay un caso claro que hay gente que confunde un poco el tema de máquinas virtuales en que yo me las subo a Rube y no va a tener mantenimiento. ¿Qué tenemos ahí al final? Bueno, pues tenemos una máquina arriba subida con, pues puede ser que sea pues un servidor con un software instalado, ¿vale? Y pues nosotros, porque es un software instalado, tenemos que mantenerlo. Entonces, esa máquina, aunque esté arriba, tendremos que actualizar y tenemos que revisarlo. Pero si nos vamos a servicios como SQL, al final sí que es verdad que es una tendencia que está generando mucha empatía en los clientes. Es decir, antes se desplegaba a nivel de servidores SQL y que conllevaba que necesitas montar pues máquinas. Ahora ya en Azure, el ejemplo claro es que el SQL ya está como servicio, no hace falta montar máquinas, ¿vale? Así como más servicios. Tenemos también el tema de Azure AD, bueno, el tema de seguridad, de inteligencia y análisis, Machine Learning, Power BI, desarrollo y Visual Studio, ¿vale? Que es un poco la ley que ha pasado antes, que ha pasado rápidamente, al final hay muchísimos servicios, lo que hay que enfocar un poco la necesidad del cliente, ¿vale? Hablamos de servicios y vamos a hablar un poco de los demandados, que es un poco lo que cuando todo esto empezó, al final había clientes que lo primero que hacían era, lo primero que hacían y lo que se sigue haciendo a día de hoy, el Azure Backup, ¿no? Por ejemplo, una de las tendencias es externalizar el backup. Yo puedo tener mis cintas aquí en local, en on-premise, y tendré externalizar también una copia afuera y tal, pero como opción tampoco está nada mal el tener Azure el Backup, una copia en Microsoft, vamos, al final, ¿vale? ¿Por qué protegerse? Bueno, la organización al final experimenta, pues eso, interrupciones. Cada cuatro de cada 10 empresas no vuelven a abrir después de desastres, ¿no? Es un poco el feedback que tenemos nosotros que Microsoft siempre en eventos combina e informa, ¿no? La confianza del cliente y la marca se ven seriamente al final afectadas. Entonces, siempre hay que tener un backup, ¿vale? Que lo que vamos a hablar es de backup y disaster recovery, ¿vale? Entonces, las soluciones de backup, bueno, al final tenemos Azure Backup Agent para al final a niveles de servidores locales o ficheros se despliega y se hace un backup, es un asistente al final que conoce al final el Windows Server a nivel de sistemas operativos, sabe que tus asistentes existían ahí y se puede hacer, pues se instala y se hace un backup de los datos, ¿vale? Luego tenemos la posibilidad de Azure Backup Server, ¿vale? Que podemos hacer, pues eso, copias a nivel de Hyper-V, de Chain, de SharePoint, ya hablamos de herramientas on-premise, que no solamente tiene que estar en la nube lo que se haga la copia, ¿vale? Y luego tenemos Azure,
pues realmente si yo despliego arriba una máquina y tengo datos importantes, este Azure Backup va a ser para las máquinas que están arriba. Entonces, despliego el Azure Backup dentro de las máquinas de los servidores de Azure, ¿vale? Entonces, la seguridad de Azure al final, ¿esto cómo funciona? Bueno, solo tienes la clave. Al final, cuando tú haces este asistente, Microsoft te genera una clave, bueno, incluso la puedes poner tú, pero bueno, es una clave cifrada, donde al final el usuario se la guarda, ¿vale? Entonces, los datos no se pueden recuperar sin la clave, que es un poco importante el tema, porque al final Microsoft se defiende en que, bueno, el que restaura las copias es la persona que lo ha desplegado, ¿vale? Porque es el que tiene la clave, ¿vale? Microsoft no tiene su clave, ¿vale? A partir, esos datos van cifrados, se cifran, ¿no? Porque al final, ¿qué puede ocurrir? Pues bueno, si no va cifrado, pues tenemos un problema. En ese caso sí que van. Y siempre lo que hace este backup es hacer una full y luego hacer un incrementales. Podemos hacer copia de diferentes servidores, ¿vale? Que es un poco la finalidad de esto. Aquí tenemos un poco el modelo de precios para Azure Backup, que veáis un poco el punto de partida, que hay gente que dice, bueno, yo realmente no sé si esto, el coste puede ser, bueno, muy alto, puede encajar o no encajar. Es un ejemplo claro de una instancia pequeña de hasta 50 gigas. Un claro ejemplo son 4,21 euros al mes. O sea, al final, fijaros el tema de almacenamiento que es risorio al final, no es algo que pueda ser dentro de la empresa un coste que nos haga parar ese backup, ¿no? Al final, daros cuenta, entre 51 y 500 gigas, pues estamos hablando de 8,43 euros al mes, ¿vale? Una instancia grande al final, pues bueno, si hablamos de 500 gigas, pues puede ser de euros al mes, ¿vale? No hay cargos por la recuperación, ancho de banda y transición de almacenamiento, ¿vale? Que es importante. Y nosotros también hay clientes que, bueno, pues el ancho de banda al final no cuadra un poco con la velocidad que hay que subir y se puede limitar que vaya subiendo poco a poco, ¿vale? Nos costará más. También es importante tener en cuenta los anchos de banda al final en Office 365, que es lo que hemos hablado antes, y Azure. Al final el ancho de banda también juega un papel importante. La red a día de hoy es súper importante, ¿vale? Entonces, tenemos la posibilidad también de ese backup que esté redundante, ¿vale? Y también proporciona a los clientes flexibilidad a utilizar almacenamiento más económico en Azure, ¿vale? Que es un poco el tema que tenemos claramente definido en Azure Backup. Es decir, yo lo externalizo y en cualquier tema, pues puedo restaurarlo, ¿vale? ¿Qué tenemos a tener en cuenta ahora? Pues el Site Recovery, que es lo que estábamos comentando. Es decir, el Site Recovery, que es un poco lo que viene en el webinar, que es para mí lo más interesante, es el tema de yo quiero tener una réplica de mi infraestructura de on-premise en la nube. ¿Por qué? Pues si hay un incendio en la empresa, si hay un desastre, ¿vale? Yo mis máquinas las tengo desplegadas, más que desplegadas, tengo la copia y las podría levantar en cualquier momento, ¿vale? Entonces, ¿qué es el Azure Site Recovery? Bueno, pues al final lo que os estaba comentando es el servicio de replicación de ayuda a tu estrategia de continuidad de negocio y recuperación de desastres. Es decir, yo puedo tener, al final en on-premise, las máquinas replicadas en un data center y tal, pero también lo puedo tener en Azure, ¿vale? ¿Qué posibilidad me da esto? Bueno, pues al final puedo hacerlo a nivel de VMware y Microsoft Hyper-V, ¿vale? En Windows y Linux, ¿vale? Y al final lo que esto me da la posibilidad es externalizar y tener toda mi información de sistemas operativos, una copia en Azure, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué puedo tener en cuenta? Pues el día de que llegue algún desastre o tenga un incendio en la empresa y tal, yo sé que toda mi información está arriba, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Bueno, al final vamos a hablar de las dos posibilidades que realmente son un poco las que encajan, ¿no? El que tiene VMware, ¿vale? Pues él puede hacer una réplica de ese recovery, ¿vale? Y lo que conlleva al final, hay unos requisitos como siempre, ¿vale? Al final es interesante también que el cliente, pues bueno, nos genere una preventa para analizar un poco la infraestructura y decidir un poco cuál sería la hoja de ruta a seguir en ese proyecto, ¿vale? Como veis aquí, bueno, pues al final el hipervisor, máquinas virtuales, los servidores de configuración, al final con VMware hay que desplegar una OVA, ¿vale? Que va a ser la que convierta esas máquinas de VMware al final en Hyper-V, porque Azure es Hyper-V, ¿vale? Tenemos muchos proyectos que estamos haciendo de este estilo al final, porque al final lo que genera es tener lo que estoy comentando todo el rato, es decir, yo mis máquinas las tengo arriba. La primera vez que hace esto, hace una full, es como si fuera una copia y luego haciendo incrementales de los datos. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que al final, por algún motivo o algo, dependiendo de la infraestructura o lo que llega a ocurrir, podríamos apagar las máquinas de abajo y trabajar con las de arriba. Claro está que previamente antes eso hay que analizar
el rango de IPs, que porque en Azure será diferente, ¿vale? Porque tenemos que hacer una VPN con un premise, con el firewall del cliente, y sobre todo cuando nosotros levantemos, pues si tenemos aplicaciones que apuntan a una IP, pues habrá que hacer un cambio, pero realmente al final yo tengo arriba la información. Hay clientes que, bueno, pues se preparan solamente, le preparamos el Site Recovery por tener ahí arriba, en caso de incendio o desastre que estamos hablando, pues las máquinas, ¿vale? Entonces, luego tenemos la posibilidad de también hacerlo con Hyper-V, claro está. Microsoft Azure es Hyper-V, pues sin duda casa mejor. Pero bueno, hay otras fases que no se hacen realmente como en VMware. Al final, instala agentes en las máquinas y lo que hace es sincroniza el Hyper-V y a partir de ahí sincroniza la información, ¿vale? Requisitos on-premise, pues estamos en lo mismo. Al final hay una serie de requisitos que Microsoft, como sabéis, al final siempre intenta ir un poco a lo último, ¿no? Cosas obsoletas va haciéndole un poco ya al guiño y diciendo, bueno, intenta ir un poco a la última para poder hacer estas tareas, ¿vale? Importante en tema Hyper-V y tal, que están soportados los discos en clusters, los discos dinámicos en particiones de sistemas y el boot FI y UEFI, ¿vale? Al final el tema es a tratar estas cosas importantes, ¿vale? Porque al final hay gente que dice, no, yo hago backup y al final el tema del backup, que no comento un poco los requisitos, hay gente que dice, no, voy a hacer un backup del server 2003. Pues no es posible. A partir de 2008 alrededor cuando podemos hacer el backup, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta. Vale, un poquito la demo. No tengo desplegado ningún laboratorio, pero bueno, os he puesto unas slides para que veáis un poco cómo sería este Azure S Recovery, ¿vale? Realmente aquí veis un ejemplo. Desde Azure vemos todas las máquinas que tenemos en on-premise. Ahí veis el Bitdefender, bueno, plantillas de HQ, bueno, al final son las máquinas on-premise. Yo puedo al final replicar, ¿vale? Y sobre todo, ojo que puedo hacer una política de replicación. Yo quiero que me replique a tantas horas, a tantos días. Eso al final es lo que hay que ver ahí, ¿vale? Veis en la parte de la derecha, cada 15 minutos quiero que me replique, ¿vale? Yo cojo las que quiero replicar. Igual yo dentro de mi on-premise no quiero coger y replicar todas las máquinas. Me replico las más críticas, que es un poco lo que se trata, ¿no? Al final, tener controlado esa serie de cosas son importantes. Si os dais cuenta, cuando comienza la réplica, a partir de Azure ya te va dando el feedback, ¿no? O sea, fíjate, aquí al final, duración, ha hecho... También hay que ver en cuenta también, cada cliente es un mundo, ¿eh? Y, bueno, luego veremos aquí un ejemplo de una estadística que hemos sacado nosotros de clientes, lo que ha tardado en hacer y tal, pero realmente, claro, hay que encajar un poco el ancho de banda que tenga el cliente y eso es el valor que da aquí el revisar también al final dentro de Nunsis si es una buena opción por el ancho de banda, ¿vale? En 15 minutos, por ejemplo, podemos ver pues una máquina de 30 gigas. Es un poco la estimación que nosotros hemos hecho por clientes. Claro, no todos los clientes cumplen esto, eso hay que tenerlo claro, ¿eh? Pero bueno, que sepáis un poco al final que teniendo buen ancho de banda, 30 gigas en 15 minutos replica, ¿vale? Cuando comienza la replicación al final, nosotros la visibilidad la tenemos arriba en Azure. Podemos hacer un test failover y podemos hacer una prueba, ¿vale? Para ver cómo enciende la máquina arriba, pero luego podemos planificar un apagado abajo en la máquina y que se quede trabajando la de arriba, ¿vale? Que es un poco la finalidad de esto el día que pase el desastre, ¿no? Entonces, si veis arriba, el mapa de replicación te lo muestra directamente con, pues, si es un Hyper-V, pues te está mostrando que tienes una Site Recovery y el Store Account. Fijaros que ha replicado una máquina, te está dando que hemos hecho un test de prueba y, bueno, si hay warning, si hay crítica, al final puede haber inconvenientes que cuando despliegue agentes el Site Recovery, pues no puede instalarlo porque resulta que la máquina de Linux tiene particionado 10 discos. Pues hay unas cosas que hay que revisar previamente porque no sincroniza las opciones de los discos duros de Linux porque tiene particiones de 10 discos. Un ejemplo, ¿vale? En caso de fallo, tenéis que tener en cuenta una cosa. Yo puedo hacer un shutdown de la máquina, que lo estaba comentando, ¿vale? Es decir, yo puedo coger y hacer un apagado de la máquina. Claro, esto antes de hacer esto hay que planificarlo muy bien porque puede generar un poco de, bueno, un poco de caos en la empresa si apagamos una máquina que la gente en local está trabajando y luego no tenemos redirigido que el tráfico vaya hacia arriba con la IP que estamos trabajando, ¿vale? Es importante esto antes testearlo, ¿vale? Fijaros que el progreso de apago de máquina, y te va mostrando toda la información, la conmutación por error, lo que hace es comprobar los requisitos previos, apaga la máquina virtual y sincroniza los últimos cambios. Es decir, me voy a llevar los últimos cambios locales y los voy a tener replicados arriba, ¿vale? Y en 15 minutos Azure levanta una máquina con la última copia. Importante también el tema de los 15 minutos. Esto sí que es cierto que, vamos, es real porque esto lo hace Azure directamente. Yo levanto la máquina y a partir de ahí está claro que yo le puedo levantar la máquina, pero sí que es verdad que debo de trabajar
cómo van a conectar los usuarios. Importante, el cambio este. Aquí veis un poco el ejemplo, ¿no? De lo que vendría a ser un poco lo que ha hecho en caso de fallo la máquina, todos los logs que te va inventando de estatus, de, bueno, al final ha apagado la máquina, sincronizar los últimos cambios, inicia la computación por error y la máquina virtual de réplica, ¿vale? Entonces, aquí entramos un poco también en el tema de modelo de precios para Azure SQL Recovery. Esto de los precios está comentándose ahora, pero realmente, bueno, pues sabéis cómo va el tema de Microsoft, que al final puede ser que el mes que viene baje o, bueno, al final subir, la verdad es que no es el caso, pero a día de hoy es esto, ¿vale? Entonces, importante, no hay cargos por recuperación, ancho de banda y entrada, transición de almacenamiento. Importante que el SQL Recovery es una copia de tu máquina, ¿vale? Es decir, me va a cobrar por la máquina en sí, que es un tema a tener en cuenta. Cuando la levante es cuando igual la plantilla que elijamos habrá un coste, ¿vale? Pero eso se analiza antes. Yo solamente me va a copiar por el tema de los datos, ¿vale? Y los datos que pone recuperación en centro de datos secundario de cliente son 13,49 € al mes, ¿vale? Dependiendo de la instancia de gigas, si hablamos de 100 gigas, pues son 10,46 € al mes, y si es un tera, al final son 37,11 € al mes. Al final, tener un SQL Recovery en Azure, podéis visualizarlo, al final es un coste, bueno, al final, que para mí, yo dentro de estar al final, si estuviera en una empresa a nivel de sistemas, me lo plantearía, ¿vale? Porque al final, la mayor parte de tráfico será de entrada, ¿vale? Porque al final es un punto que hay que tener claro, que el coste de ancho de banda de salida y el coste de almacenamiento, ¿vale? Es a tener en cuenta eso y, sobre todo, lo interesante de esto es que los primeros 30 días de replicación es gratis, ¿vale? Para cada máquina. A partir de ahí cuando empieza el coste, ¿vale? Que es un poco a tenerlo en cuenta estas opciones que te da, que son las principales claves que te da Microsoft, ¿vale? Es flexible, al final está basado en la cantidad de datos e instancias que se están realizando por copia de seguridad y opción de almacenamiento local o redundante, y eso también hay que evaluarlo. Si yo me hago una copia de esas máquinas, lo quiero tener redundado o no lo tengo redundado, así que hay que analizarlo previamente, ¿vale? Tenemos el tema que estamos hablando de Site Recovery, ¿vale? Y claro, al final estamos hablando de esto en media hora, que al final es un poco lo que puede correr muy rápido todo esto, porque Azure realmente es una plataforma muy amplia, hay muchos servicios. En media hora no se puede hablar de todo, vamos un poco rápido porque al final es el tema de hablar un poco de ese webinar, que son media hora. Entonces nosotros sí que hacemos hincapié siempre en el curso de Azure para administradores, es decir, nosotros hacemos un curso para administradores de 25 horas, que al final sí que se habla y se detalla de todos los servicios en concreto, ¿vale? Es interesante que al final no nos quedemos solamente en Azure, Site Recovery, backup, no, es que hay mucho más a nivel de Azure y, bueno, es un poco la tendencia que está asistiendo en los clientes, el irse a Azure por una necesidad de, sobre todo la gente que tiene Office 365, apuesta por Azure. Ya la gente que no tiene Office 365, ¿por qué apuesta? Porque al final es algo que sabe que está funcionando bien el tema de Office 365 y dice, bueno, voy a probar, ¿no? Es un poco la situación. Yo en diciembre del año pasado di una formación de Azure y la gente que vino al final era gente de Office 365, llevamos migrado de 5 años. Y le pregunté, hombre, ¿por qué viene? Y dice, porque veo que me funciona bien el correo, pues voy a interesarme a ver esto de Azure, que yo sé que el tema del flow es la tendencia, ¿no? Que sepáis un poco por dónde va al final el mercado. Os dejo ahí el hipervínculo, que al final es un poco para que reviséis de qué se trata y de qué se habla en ese curso, ¿vale? Y bueno, hay que decir un poco, el feedback del curso es muy, vamos, es positivo y sobre todo porque la gente cuando va a ese curso, pues sale encantado, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias por escucharme, estar ahí y cualquier cosa al final de dudas y preguntas, tenéis mi correo, ¿vale? Me escribís a angel.cabra@anuncios.com y yo amablemente os contestaré, ¿vale? Que seguramente hemos generado dudas y preguntas, entonces me podéis comentar y vamos, y os respondo, ¿vale? Lo antes posible, ¿vale? Pues nada, muchísimas gracias, que vaya todo bien.